Nuestra idea era trasladar ingredientes que estamos acostumbrados a ver en un buen restaurante en cuanto a calidad de producto, ya sea un buen pulpo, un buen boletus, un buen foie, etcétera, sobre un extra fino soporte de masa que no deja de ser pizza, tanto para llevar para casa como para comértela en el local. Mimo nace igual que El Padrino, compromiso con la gastronomía y haciendo lo mismo. Ingredientes de calidad entre pan. Son unas buenas hamburguesas de calidad, unos entrantes, las mismas pizzas del Padrino, unas buenas ensaladas y orientado el 80% al delivery, un 20% para comer en el local o para llevar a casa. ¿Qué tenemos que no tengan otros? Originalidad al principio con El Padrino, seguimos haciendo lo mismo pero añadiendo un nuevo producto. Hamburguesas también inventadas por nosotros, una serie de entrantes clásicos a nivel nacional, regional y mundial, como sean unos aros de cebolla, un fish and chips, pero todo con ingrediente de primera calidad y llevándolo a casa, siempre teniendo honestidad con el producto y con el cliente. Estamos en un sitio un poco raro, en una gasolinera de Cepsa, pero bueno, en un edificio, un cubo de cristal muy llamativo, a la parte de arriba de Nuevos Roces, y nada, en la misma gasolinera de Cepsa hay un aparcamiento gratuito en la primera planta, que aunque suene un poco chocante y sea un poquitín contradictorio, el lugar está muy chulo, merece la pena. El concepto de Mimo es un concepto un poco transgresor, es en una gasolinera de Cepsa donde nadie iría en un principio a comer o a cenar a un sitio chulo, es eso, ¿no? Nos han dado la oportunidad en un local al lado de una gasolinera de montar algo y la verdad que el local es espectacular, con unas vistas muy buenas, un local muy cálido que da gusto estar, con música ambiente, luz tenue, y el concepto es eso, ¿no? Cambiar la mentalidad que el producto, la comida a domicilio no puede ser de calidad, ¿no? Mimo nace de eso, el compromiso con la gastronomía, con el producto y con el cliente.